Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, una vez más, voy a haceros caso, voy a hablar de uno de los temas que me habéis pedido. En este caso vamos a hablar de las eras geológicas y esto nos va a servir un poquito para poder entender exactamente en qué momento ocurrieron o vivieron algunos de los animales de los que normalmente estamos hablando. ¡Al turrón! Bien, normalmente nosotros estamos acostumbrados a manejar el tiempo a base de días, de meses, de años. Cuando estudiamos historia nos tenemos acostumbrados de repente a pensar en siglos, rara vez en milenios, y la verdad es que el tiempo así a gran escala se nos escapa un poco. Bien, cuando hablamos de la evolución de la vida o de la historia de la vida en la Tierra, evidentemente estamos remontándonos a escalas de tiempo mucho más grandes. En paleontología y en geología nosotros usamos básicamente los millones de años, porque básicamente los siglos y los milenios se nos quedan un poco cortos. Así que nada, vamos a empezar a ver un poco la escala de tiempo geológico. Bien, el tiempo transcurrido desde la formación misma de la Tierra hasta la actualidad se divide en tres grandes eones. Tenemos el eón arcaico, el proterozoico y el fanerozoico. Probablemente no suenen estos nombres. De hecho, por ejemplo, yo como paleontólogo de dinosaurios no es que use estos nombres a diario. ¿Y por qué es eso? Porque la mayoría del registro fósil se encuentra justo en el último, en el fanerozoico. De hecho, a los otros dos, tradicionalmente se les ha llamado en conjunto como precámbrico, porque es todo lo que viene antes del cámbrico, y que para los que estudiamos restos de animales macroscópicos, digamos, no es que digamos que tenga mucho donde meter mano. ¿Cuándo empieza el fanerozoico? Hace unos 540 millones de años y dura hasta ahora mismo, la actualidad. Hasta hoy, jueves. Todo el registro fósil que hay antes, en el arcaico o en el proterozoico, la verdad es que son cosas muy puntuales, pequeños restos, evidencias. En el fanerozoico lo dividimos básicamente en tres grandes eras, tres eras que probablemente ya suenen mucho más, que son el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico. En el momento en el que se empezaron a encontrar fósiles, los geólogos y los paleontólogos ya empezaron a ver estas tres eras. De hecho se les llamó era primaria, secundaria y terciaria, siendo la primaria o el paleozoico la de la vida más primitiva. Paleozoico al fin y al cabo significa eso, vida antigua. La anteriormente llamada era secundaria o era mesozoica, como se le llama ahora, que significa vida intermedia, es básicamente la era de los dinosaurios, y la vieja era terciaria o actualmente el cenozoico, que significa vida reciente, es la era pues con la vida que recuerda más a la actual. Ya tenemos mamíferos y formas que nos recuerdan mucho más a lo que vive hoy en día. Bien, el paleozoico arranca hace unos 540 millones de años e incluye 6 grandes periodos: el cámbrico, el ordovícico, el silúrico, el devónico, el carbonífero y el pérmico. Bien, el cámbrico es el primer periodo en el que aparecen restos fósiles así, tal y como los conocemos hoy en día, así, bien chachis, de los que se pueden estudiar bien, porque hay una gran explosión de vida, la que es llamada explosión cámbrica, y que esta ocurre porque los animales se blindan. De repente tienen caparazones, tienen restos más o menos esqueléticos, conchas, y esto es más fácil que fosilice. Durante el ordovícico hay una gran radiación adaptativa, se desarrollan muchísimos grupos de invertebrados, y justo al final tenemos una de las extinciones en masa. La primera gran extinción en masa ocurre a finales del ordovícico. Bien, el silúrico es el momento del gran desarrollo de los peces en el mar, se convierten en los señores de los mares. Y en el devónico toca básicamente lo siguiente: hasta este momento la vida completamente marina, y es en el devónico cuando ocurre la conquista del medio terrestre. Tenemos los primeros restos fósiles de fauna y flora terrestres, y al final de este periodo pues aparece una nueva gran extinción. Llegamos al carbonífero y esta vida que había conquistado el medio terrestre explota por todos los lados y hay enormes extensiones de bosques por todo el planeta. ¿Cómo sabemos esto? Porque nos dejaron grandes depósitos de carbón que dan nombre a este periodo. En tierra firme habitan grandes insectos, grandes anfibios y también aparecen los primeros reptiles. Reptiles que en el siguiente periodo, el pérmico, empezarían a dominar la superficie del planeta. El pérmico es un periodo dominado por los reptiles, entre ellos los precursores de los dinosaurios y también los precursores de los mamíferos, los mal llamados reptiles mamíferoides, de los que hablaremos otro día. A finales del pérmico tuvo lugar una gran extinción, pero no una gran extinción como las otras que hemos nombrado. Esta fue tocha. Murió la mayoría de formas de vida que se conocían entonces. De hecho se le llama la gran mortandad, y es que la vida en la Tierra se salvó de milagro de esta gran extinción. Es la más grande que hemos sufrido nunca. Pero bueno, después de toda gran extinción viene un momento de aprovechar los recursos, un momento de radiación adaptativa, la vida se abre camino y llegamos a la era mesozoica con sus 3 periodos que ya sonarán mucho más: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Durante el Triásico aparecen los primeros dinosaurios, aparecen también los mamíferos, ojo, ya estamos mucho tiempo aquí. Y a finales de este periodo ocurre también una pequeña extinción en masa, si es que se puede hablar de pequeña extinción en masa, pero bueno, comparada con la del pérmico esto ya no era mucho. En cualquier caso, hay otra nueva extinción en masa que acaba de diezmar las faunas que arrastrábamos un poco más primitivas, hace que los dinosaurios
dinosaurios se conviertan en los reyes del cotarro. Y es que llega el Jurásico, en el momento en el que los dinosaurios se hacen gigantescos. Las típicas faunas jurásicas son estas de los grandes saurópodos de cuello largo, los estegosaurios, los alosaurios. Todo esto ocurre en el Jurásico. Además, también a partir de un grupo pequeño de dinosaurios carnívoros, pues evolucionan las aves. Después del Jurásico llegamos al Cretácico, en el que hay más o menos un reemplazo faunístico. Ya no hay estegosaurios, hay anquilosaurios. Los ornitópodos dan lugar a las formas con pico de pato. Hay una gran diversificación de los dinosaurios y, por ejemplo, aparecen las plantas con flor, porque hasta este momento solo teníamos gimnospermas y es el momento en el que irradian las angiospermas. Llegamos a finales del Cretácico y ocurre otro gran pepinazo, una nueva gran extinción en masa que termina con todos los dinosaurios menos las aves y con muchos otros grupos. Pero bueno, como toda gran extinción, es una nueva oportunidad para nueva fauna y llegamos al Cenozoico, que es nuestra era. Tradicionalmente el Cenozoico se dividía en terciario y cuaternario. Ahora mismo esto está un poco desfasado. Ahora mismo se habla de paleógeno, neógeno y ya el propiamente cuaternario. El paleógeno comprende el Paleoceno, Eoceno y Oligoceno, y el neógeno incluye el Mioceno y el Plioceno. Durante toda esta era ocurre la gran radiación adaptativa de los mamíferos que vemos hoy en día. Aparecen los grandes grupos de mamíferos. ¿Qué otras cosas ocurren? Por ejemplo, durante el Oligoceno ocurren grandes orogenias, se levantan los Alpes. Durante el Mioceno aparecen grupos tan conocidos como los mastodontes o los tigres dientes de sable. Y el Plioceno es el momento en el que nos diversificamos los homínidos, apareciendo géneros tan conocidos como los Australopithecus o el género Homo. Durante el Pleistoceno ocurren las grandes glaciaciones, las edades de hielo comúnmente llamadas, con toda su fauna asociada, sus mamuts, también siguen habiendo dientes de sable, estas faunas que tanto nos suenan. Y llegamos a la actualidad, el Holoceno. Aunque hay quien habla de que ahora estaríamos en el Antropoceno porque el hombre ha empezado ya a cambiar el planeta, estamos cambiando la Tierra con nuestras manos y que ya deberíamos tener nuestro propio periodo. Pero bueno, ¿y tú qué crees? ¿Necesitamos un periodo propio, una era propia? ¿Creéis que el ser humano va a durar mucho más o que estamos a punto de vivir nuestra extinción? Llámalo apocalipsis, llámalo Ragnarok. Podéis dejarme en los comentarios abajo, podéis sugerirme nuevos vídeos, darle a la campanita si queréis estar atentos a todos los vídeos nuevos que suba y suscribiros si es que aún no lo estáis. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!